Cuando el médico forense puso frente a mí las 2 hojas de papel con la firma de mi difunto esposo, supe que mi vida acababa de convertirse en una pesadilla. Señora Robledo, una de estas firmas es real. La otra, alguien la copió, dijo con voz grave. Y si no descubrimos cuál antes del viernes, usted perderá todo lo que su esposo le dejó. Mi nombre es Clara Robledo, tengo 68 años. Y en ese momento, sentada en esa oficina fría con olor a documentos viejos, entendí algo que me heló hasta los huesos. Alguien había falsificado el testamento de mi esposo muerto. Alguien muy cercano. Alguien que dormía bajo mi techo. Alguien que me llamaba mamá con una sonrisa perfecta. Mi nuera, la abogada, la mujer en quien confié como si fuera mi propia hija. Pero lo que descubrí después fue peor que la falsificación. Mucho peor. Porque cuando el laboratorio analizó mi sangre 3 días más tarde, encontraron algo que ningún doctor esperaba. Warfarina, veneno para ratas, en niveles peligrosos. Alguien no solo quería robarme mi herencia, alguien quería verme muerta. Y esa persona preparaba mi té todas las tardes con una sonrisa dulce y manos asesinas. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando mi nuera llegó a mi casa con flores y un abrazo cálido. Yo, ingenua, le abrí no solo mi puerta, sino mi corazón. Ese fue mi error. El error que casi me cuesta la vida. Porque detrás de su título de abogada, sus trajes elegantes y su voz profesional, se escondía algo que nunca imaginé. Una mujer calculadora que ya había matado antes. Lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. Y te enseñará que a veces las personas más peligrosas no son extraños en la calle. Son quienes se sientan a tu mesa, quienes te llaman familia, quienes esperan pacientemente tu muerte. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué país me estás viendo. Porque lo que mi nuera hizo con la pluma de mi esposo muerto todavía me quita el sueño por las noches. Y cuando descubrí que yo no era su primera víctima, todo cobró sentido. Un sentido aterrador. Antes de aquel día en la notaría, mi vida era tranquila, o al menos eso creía. Vivía en la misma casa donde crié a mi hijo, Daniel, en un barrio residencial de Puebla. Esa casa no era solo ladrillo y cemento, era el resumen de toda una vida. Mi esposo, Ernesto Robledo, la diseñó con sus propias manos cuando era ingeniero joven. Él falleció hace ya 7 años, y desde entonces, cada rincón guardaba su presencia. Su escritorio, su pluma estilográfica, el retrato de nuestra boda en el comedor. Todo. Yo, Clara Robledo, tenía 68 años y una rutina sencilla. Cuidaba mi jardín, preparaba tamales los domingos y pasaba las tardes leyendo viejos expedientes. Antes de jubilarme, fui secretaria jurídica en el Tribunal Civil. Por eso, quizás, el destino quiso que mi historia terminara precisamente en una oficina de notario. Daniel, mi único hijo, era mi orgullo y mi punto débil. Inteligente, amable, trabajador, pero demasiado confiado. Se casó joven, con apenas 32 años, con una mujer que al principio todos consideramos un milagro. Laura Fernández, una abogada brillante, de sonrisa amplia y modales impecables. La conocí en una cena familiar. Llegó vestida de blanco, con un ramo pequeño de flores y una voz dulce que llenaba el aire. Señora Clara, por fin la conozco. Daniel me ha hablado tanto de usted, dijo, abrazándome como si nos conociéramos de toda la vida. Le creí. Quise creerle. Durante los primeros meses, Laura se mostró cariñosa y atenta. Venía los fines de semana, ayudaba a cocinar, me pedía recetas, me llamaba mamá. A veces me sorprendía diciendo, usted es la familia que siempre soñé tener. Yo, ingenua, sentía ternura por aquella muchacha que parecía quererme tanto. Pero los años te enseñan que hay sonrisas que esconden intenciones. La primera grieta apareció una tarde cualquiera. Yo estaba guardando documentos viejos en el estudio de Ernesto. Laura pasó por ahí y con tono casual comentó: debería tener cuidado con esos papeles, suegra. Algunos podrían perderse fácilmente si alguien no los cuida bien.
lo dijo sonriendo, pero había algo extraño en su mirada, una especie de cálculo. Semanas después, comenzó a ofrecerse para ayudarme con mis asuntos. «Yo puedo revisar su testamento, mamá Clara», dijo una noche mientras tomábamos café. «Soy abogada y sé cómo proteger su patrimonio». Yo sonreí, halagada, pero cuando Daniel entró en la sala, ella cambió el tema de inmediato. Esa fue la primera vez que sentí que algo no encajaba. Con el tiempo, Laura empezó a tomar más espacio en mi vida. Movía mis cosas por orden. Cambiaba las llaves de los cajones. Organizaba mis papeles para evitar confusiones. Yo, agradecida, no veía el peligro. Hasta que un día, mientras limpiaba el escritorio de Ernesto, noté que su pluma, aquella que él usaba para firmar documentos importantes, había desaparecido. Pregunté a la muchacha del servicio, pero nadie sabía nada. Semanas más tarde, la vi en manos de Laura, que la usaba para firmar unos papeles en su despacho. «Ah, la encontré en un cajón», me dijo con una sonrisa. «Espero que no le moleste». «No, claro», mentí. Pero esa pluma era de mi esposo. Ella solo encogió los hombros y siguió escribiendo. Poco a poco, su tono hacia mí cambió. Ya no era dulce ni atenta, sino condescendiente. «Tiene que descansar, suegra. Ya está grande para seguir administrando cosas», me decía con ese aire profesional que usaba con sus clientes. ¿Y Daniel? Daniel no veía nada. La defendía con una fe ciega. «Mamá, Laura solo quiere ayudarte. No empieces a desconfiar de todos». Una noche, mientras cenábamos los tres, Laura soltó una frase que me heló. «Si algo le pasara, suegra, puede estar tranquila. Daniel y yo cuidaríamos de todo. De la casa, de los papeles, de su legado». «Gracias, hija», respondí con una sonrisa tensa. «Pero aún no tengo planes de irme a ninguna parte». Ella se rió, pero su mirada permaneció fija, como si estuviera midiendo el tiempo que me quedaba. El primer incidente serio ocurrió meses después. Fui al banco a retirar dinero para pagar unas reparaciones y me informaron que una autorización reciente impedía movimientos sin cofirma de mi representante legal. ¿Mi representante?, pregunté, confundida. El empleado me mostró un documento firmado con mi nombre, pero esa no era mi letra. Sentí el corazón en la garganta. Corrí a casa y confronté a Daniel. «¿Sabías de esto?» «Sí, mamá. Laura lo sugirió. Dijo que era por tu seguridad, para evitar estafas». «¿Y tú le diste permiso?» «Claro, mamá. Es mi esposa. Es abogada». Esa noche no pude dormir. Bajé al estudio de Ernesto y revisé el archivador donde guardaba nuestros documentos más antiguos. Algunos sobres estaban vacíos, otros reordenados. Y entonces lo vi. Un sobre con el membrete del notario don Julio Herrera, amigo de toda la vida de mi marido. Dentro había un borrador de testamento, sin mi firma. Pero el contenido había cambiado. En ese momento, mi intuición se convirtió en certeza. Laura no solo quería ayudarme, quería reemplazarme. Guardé silencio, pero empecé a observarla con otros ojos. Su sonrisa era ahora un disfraz, su bondad, un cálculo. No sabía cómo, pero algo me decía que el día que el notario abriera ese sobre sellado, mi nombre ya no estaría allí. Todo ocurrió una tarde de julio, una de esas en que el aire se vuelve pesado y el silencio parece esconder algo. Había ido a casa de Daniel para dejarle un pastel de durazno. No suelo entrar sin avisar, pero la puerta del despacho estaba entreabierta y escuché voces adentro. «¿Y si se da cuenta?», preguntó Daniel, nervioso. «No lo hará», respondió la voz de Laura, firme, fría. «Todo está en regla. El notario ya tiene el documento, y cuando llegue el momento, solo habrá una firma más». Me quedé quieta. Mi corazón empezó a golpearme el pecho con tanta fuerza que temí que lo oyeran. Di un paso atrás y, sin querer, rocé la maceta junto a la puerta. El golpe seco del barro, rompiéndose en el suelo, fue suficiente para que Laura saliera. «Suegra», dijo, con su sonrisa de siempre. Qué susto me dio. Yo apenas pude responder. Solo vine a dejar un pastel».
Sus ojos me escanearon por un segundo, como si midiera cuánto había escuchado. «Qué detalle tan dulce, como siempre», contestó, tomando la caja de mis manos. «Daniel está ocupado, luego lo saluda». Volví a casa con el corazón encogido. No sabía qué pensar. Quise convencerme de que había malinterpretado todo, pero algo me decía que aquel documento del que hablaban era el testamento. Esa noche, la tormenta cayó con fuerza. Los relámpagos iluminaban la sala mientras yo revisaba, una y otra vez, los viejos archivos de Ernesto. Entre los papeles, encontré una copia del testamento original, fechado hacía 5 años. En él, la casa, las cuentas y todo lo nuestro quedaban bajo mi nombre hasta mi muerte. Pero el documento que vi en casa de Daniel decía otra cosa. Decidí no dormir. A las 7 de la mañana, tomé mi paraguas y caminé hasta la notaría de don Julio Herrera, el viejo amigo de mi esposo. «Clara, ¿cuánto tiempo?», me dijo él sorprendido. «¿A qué debo tu visita?». Le conté lo que sospechaba, con la voz temblando. Don Julio frunció el ceño. «No puedo mostrarte nada oficialmente», explicó. «Pero si lo que dices es cierto, algo muy grave está pasando». Entonces abrió un cajón, buscó entre varias carpetas y me mostró un sobre lacrado. «Esto llegó hace 3 semanas. Un nuevo testamento supuestamente firmado por tu difunto esposo». Me quedé sin aire. ¿Supuestamente? Sí. Verás, Clara. Tu esposo siempre firmaba con una inclinación particular, una leve curva en la E. Este documento no la tiene. Además, la tinta no es la misma Parker azul que él siempre usaba. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. ¿Quién lo entregó? Tu nuera, la licenciada Fernández, dijo que era tu deseo actualizar el testamento y que tú habías aprobado todo. El mundo se me vino encima. Las paredes parecían moverse. El aire se volvió espeso. Recordé cada gesto amable de Laura, cada café compartido, cada vez que me llamó mamá. Todo era una mentira perfectamente ensayada. ¿Puedo llevarme una copia?, pregunté, apenas respirando. No puedo darte eso, Clara, respondió él con tono firme. Pero puedo hacer algo mejor. Puedo revisar su validez y, si encuentro algo irregular, detener la ejecución del documento. Salí de la notaría bajo una lluvia torrencial. Las gotas frías me golpeaban el rostro, pero no sentía nada. Caminé sin rumbo, con la imagen de la firma falsa grabada en la mente. Cuando llegué a casa, encontré a Laura esperándome. Fui a buscarla, suegra. Daniel está preocupado. Su voz sonaba amable, pero sus ojos no. Estoy bien, respondí. Solo salí a caminar. Ella me miró con una sonrisa helada. Espero que no esté cansándose de nosotros, mamá Clara. Usted sabe que Daniel y yo solo queremos lo mejor para usted. Su tono me perforó el alma. Quise gritarle, enfrentarla, pero me contuve. No tenía pruebas todavía, solo intuiciones y un corazón roto. Esa noche, mientras preparaba té, escuché un sonido metálico proveniente del estudio, el clic del cajón del escritorio. Me acerqué lentamente y a través de la puerta entreabierta vi su silueta. Laura, con guantes, guardando algo en su bolso. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Empujé la puerta. «¿Qué haces aquí?», pregunté. Ella dio un salto, fingiendo sorpresa. «Ah, estaba buscando los documentos del seguro». Daniel me pidió revisarlos. «De noche y con guantes», dije en voz baja. «No quería dejar huellas en tus papeles, suegra. Ya sabes, soy muy meticulosa». Su sonrisa me dio náusea. Después que se fue, revisé el escritorio. Faltaba el testamento original. Solo quedaba una hoja rota, arrancada con violencia. Me derrumbé en el sillón y lloré hasta quedarme sin voz. Dolía más que la muerte. No solo me habían robado un documento, sino la confianza, la memoria de mi esposo, todo lo que habíamos construido juntos. En medio del llanto, vi algo que ella había olvidado, su pañuelo, bordado con sus iniciales, manchado con tinta negra. Lo tomé con las manos temblorosas. Esa tinta era la misma Parker que Ernesto usaba. Fue entonces cuando la rabia sustituyó al miedo. Sequé mis lágrimas, apagué la lámpara
y miré hacia la ventana donde el amanecer comenzaba a clarear. En ese instante, con el corazón ardiendo, supe que ya no podía quedarme callada. Dime en los comentarios, ¿alguna vez alguien cercano te traicionó así? ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? Porque lo que hice después cambió todo. En ese momento supe lo que tenía que hacer. No dormí esa noche. La rabia se convirtió en fuego y el fuego en claridad. Ya no era la suegra ingenua que aceptaba sonrisas falsas y abrazos vacíos. Era la esposa de Ernesto Robledo, una mujer que había aprendido a leer entre líneas y a no temerle a la verdad. A la mañana siguiente, fui directo a la notaría. Don Julio me recibió con su café en mano, y cuando vio mis ojos enrojecidos, no hizo falta explicación. Clara, ¿ella estuvo en tu casa? Sí, y se llevó el testamento original. El viejo notario suspiró profundamente. Esto es más grave de lo que pensé, pero no estás sola. Me presentó a la licenciada Gabriela Torres, una abogada penalista joven, pero de mirada firme. He visto muchos casos de fraude, me dijo, pero que venga de una nuera, eso duele distinto. No quiero venganza, le respondí. Quiero justicia. Entonces haremos las cosas bien, sin prisa, pero sin miedo. A partir de ese día comenzó una rutina que nunca olvidaré. Durante 3 semanas nos reuníamos en silencio en la vieja notaría, después del horario de atención. Gabriela revisaba copias de documentos, comparaba firmas, analizaba tintas. Esta no es la misma pluma, confirmó un día. Aquí usó tinta Parker azul. En la copia nueva, tinta negra de gel. Son incompatibles. Con la ayuda de un perito grafotécnico, logramos obtener un informe oficial, falsificación por imitación caligráfica. La prueba costó 4,800 pesos, dinero que saqué de mis ahorros, pero valió cada centavo. También revisamos los registros bancarios. Había transferencias pequeñas de mis cuentas hacia una cuenta conjunta de Daniel y Laura. Para gastos domésticos, decían. Gabriela me miró con tristeza. No es solo la firma, Clara. Ella lleva meses vaciando tus ahorros. El golpe me dejó sin aire, pero ya no lloré. Me prometí no derramar ni una lágrima más hasta recuperar mi nombre. En esos días oscuros, encontré apoyo donde menos lo esperaba. Mi vecina, doña Teresa, una viuda de 70 años con carácter de hierro, me visitaba cada tarde con pan y café. No dejes que te roben también la paz, Clara, me decía. Los papeles se arreglan, pero la dignidad, si la pierdes, no vuelve. Sus palabras me daban fuerza. Una noche, Gabriela me llamó emocionada. Tenemos algo grande. El registro notarial incluye una grabación de seguridad del día en que se entregó el documento. Fuimos a la notaría con don Julio y revisamos el video. Allí estaba Laura, entrando con su traje beige, saludando al asistente, dejando el sobre la mesa. Pero lo más revelador fue lo que vino después. El notario ausente y ella abriendo el sobre para cambiar la primera hoja. Lo hace en menos de 10 segundos, dijo Gabriela, pausando la imagen. Es una profesional. Yo no podía apartar la mirada. Sentía una mezcla de repulsión y tristeza. ¿Podemos usar esto?, pregunté. Sí, pero debemos hacerlo bien. Si la confrontas antes de tiempo, destruirá todo. Los días siguientes fueron un equilibrio entre esperanza y desesperación. Daniel seguía sin creerme. Mamá, estás obsesionada. Laura no haría algo así. ¿Y si estuviera vivo tu padre? ¿Le dirías lo mismo?, le respondí. Él se quedó en silencio. No volvió a tocar el tema. La investigación avanzaba. Gabriela preparó una carpeta con todos los elementos: informes periciales, copias certificadas, capturas de video y el pañuelo con tinta. Solo faltaba una pieza: la validación del sello notarial. Don Julio fue claro. Necesitamos que el sello esté intacto durante la lectura. Si se abre antes, el acto queda invalidado. ¿Y cómo logramos eso?, pregunté. Deja que yo lo maneje. Cuando llegue el día, todos estarán presentes y Laura no sabrá lo que la espera. Aquella noche recé. No para ganar, sino para no odiar.
Le pedí a Ernesto que me diera paciencia. En sueños lo vi sonriendo, con su pluma en la mano. «Escríbeles la verdad, Clara», me dijo su voz, suave pero firme. El día siguiente amanecí con determinación. Compré un cuaderno nuevo y anoté cada detalle, cada movimiento de Laura. Llamadas, visitas, documentos, todo. Era mi diario de la verdad. Una tarde, casi pierdo las fuerzas. Gabriela me avisó que el juzgado retrasaría la revisión por falta de peritos disponibles. «Podría tardar hasta 2 meses», dijo. Me derrumbé. 2 meses más viviendo con esa mentira. Era insoportable. Pero entonces, doña Teresa me trajo una carta. Era de don Julio. «Confía en el tiempo, no en la ira. Todo está en marcha». Esa frase me sostuvo. Una semana antes de la lectura oficial, Gabriela me pidió ensayar. «Tienes que mantenerte en calma, Clara. No hables hasta que yo te dé la señal. Don Julio mostrará los documentos uno por uno. ¿Y si ella lo niega? Que lo niegue. Tenemos la prueba de laboratorio, el video y la pericia caligráfica». «¿Y Daniel?», pregunté, con la voz quebrada. Gabriela suspiró. «A veces la verdad duele más que la mentira, pero duele solo una vez». Guardé silencio. Entendí que la justicia no se trata de venganza, sino de equilibrio. El día anterior al encuentro, limpié la casa entera. Puse flores frescas en la foto de Ernesto. «Mañana, amor», susurré, «mañana te devuelvo tu nombre». Esa noche me miré al espejo. Ya no vi a una mujer débil ni asustada. Vi a alguien que había aprendido a resistir. Me puse el vestido azul que Ernesto siempre amó. Recogí el cabello y me guardé en el bolso la copia del informe pericial. El amanecer llegó sereno. Afuera, el cielo tenía un tono dorado. Cuando el coche de Gabriela paró frente a mi casa, respiré hondo y cerré la puerta con llave. «¿Lista?», preguntó ella. Más que nunca. Mientras avanzábamos hacia la notaría, sentí una calma extraña. No era miedo, era destino. Sabía que, al cruzar aquella puerta, mi vida no volvería a ser la misma. La mañana de la lectura llegó con el aire pesado de una tormenta que no se decide a caer. La notaría estaba llena. Éramos 9 personas en total: don Julio, el notario, su asistente, mi abogada, Gabriela, 2 testigos legales, mi hijo Daniel, Laura y 2 representantes del juzgado que vinieron a certificar el proceso. El salón olía a papel antiguo y café recién hecho. El sonido del ventilador de techo marcaba el ritmo de mi respiración. Me senté frente a Laura, que llevaba su traje beige impecable y esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. «¿Lista, suegra?», preguntó, cruzando las piernas con elegancia fingida. «Más que nunca, hija», le respondí, con una calma que la desconcertó. Don Julio colocó sobre la mesa 2 sobres lacrados. Uno rojo, el testamento original; otro azul, la versión reciente. «Por protocolo», explicó. «Leeremos primero el documento más reciente entregado por la licenciada Fernández». Laura se acomodó en la silla, segura de sí misma. Daniel, a su lado, le apretó la mano. Yo observé en silencio mientras el notario rompía el sello azul y desplegaba las hojas. Yo, Ernesto Robledo, en pleno uso de mis facultades, declaro. Empezó a leer. Su voz resonaba con gravedad, pero entonces una leve sonrisa apareció en el rostro de don Julio. «Que todo mi patrimonio será destinado exclusivamente a mi esposa legítima, Laura Fernández de Robledo, quien administrará todos los bienes hasta su fallecimiento». El aire se volvió denso. Daniel frunció el ceño, confundido. «¿Qué? ¿Laura Fernández de Robledo? Pero ese no es...». Laura lo interrumpió con una mano en su rodilla. «Amor, tu padre quiso asegurarse de que yo cuidara de todo. Es normal». Don Julio levantó la mirada con expresión seria. «Curiosísimo, licenciada. Porque Ernesto Robledo murió hace 7 años y usted se casó con su hijo hace apenas 4. El silencio fue ensordecedor. «Además», continuó don Julio sacando una carpeta manila, «este testamento está fechado hace 3 meses. 3 meses atrás». Daniel se puso de pie, pálido.
Eso es imposible. Mi padre lleva 7 años muerto. Gabriela intervino colocando sobre la mesa el informe pericial. Exactamente. Este documento fue falsificado. La tinta utilizada es gel negro, incompatible con la pluma Parker azul que su esposo siempre usaba. Además, la firma tiene una inclinación incorrecta en la E mayúscula. Laura comenzó a respirar rápido. Sus manos temblaron. Eso es ridículo. Yo nunca... ¿Nunca qué?, preguntó don Julio, presionando un botón en su escritorio. En la pantalla del monitor apareció el video de seguridad. Laura entrando a la notaría. Laura dejando el sobre. Laura verificando que nadie la observara. Laura abriendo el sobre. Laura sacando una hoja. Laura reemplazándola con otra que sacó de su bolso. Todo en menos de 15 segundos. El rostro de Laura se descompuso. El color abandonó sus mejillas. Eso fue... Yo solo estaba verificando que... ¿Verificando qué?, gritó Daniel con la voz quebrada. Dime qué estabas verificando, Laura. Ella retrocedió, tropezando con su silla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Tú no entiendes nada, estalló. Esa casa vale 2 millones de pesos. 2 millones desperdiciados en una vieja que ni siquiera la necesita. Mientras nosotros apenas podíamos pagar la renta. El grito resonó en las paredes. Uno de los representantes judiciales se puso de pie. Licenciada Fernández, por favor, cálmese. No me voy a calmar. Laura señaló hacia mí con dedo tembloroso. Ella lo tenía todo. La casa, la pensión, los ahorros, y yo solo pedía un pedazo, solo un pedazo de lo que ni siquiera usaba. Daniel la miró con horror. Laura, ¿qué estás diciendo? Que debió haberse muerto hace años, gritó ella, descontrolada. Que era egoísta por quedarse en esa casa enorme mientras nosotros vivíamos en un departamento de mierda. Yo me levanté despacio, sosteniendo la mesa porque mis piernas temblaban, no de miedo, de furia contenida durante tanto tiempo. Marcos, dije con voz firme, te di todo, mi amor, mi tiempo y el dinero que tu padre dejó para mi vejez. Y tú me pagaste con la peor humillación de mi vida. Me giré hacia Laura, cuya máscara había caído completamente. Y tú, Laura, disfrutaste el vestido que compré, disfrutaste la fiesta que pagué, hasta pusiste mi nombre en el pastel de una boda a la que no me invitaste. Espero que haya valido la pena. Fue lo último que recibirás de mí. No puedes hacernos esto, gritó Laura. Gabriela sacó otro documento. Hay algo más, dijo con voz grave. Investigamos sus casos anteriores como abogada. Colocó sobre la mesa una fotografía. Un anciano de rostro amable. Señor Octavio Fuentes, 81 años. Cliente suyo hace 3 años. Falleció en circunstancias sospechosas después de modificar su testamento, dejándole a usted el 40% de sus propiedades como agradecimiento por servicios legales. Laura palideció aún más. Eso fue legítimo. Él quiso... La familia está exhumando el cuerpo, interrumpió Gabriela, y revisando todos los documentos que usted manejó. Daniel se desplomó en su silla, con las manos en la cara. Dios mío, ¿quién eres? Laura lo miró con ojos vidriosos. Por un instante, vi algo parecido al remordimiento, pero solo por un instante. Alguien que quería tener lo que merecía, susurró. Entonces, como un animal acorralado, tomó su bolso e intentó correr hacia la puerta. Pero los 2 oficiales judiciales la interceptaron. Uno le tomó el brazo con firmeza. «¡Suéltenme! ¡No tienen derecho!», gritaba retorciéndose. «Soy abogada. Conozco mis derechos. Y nosotros conocemos los nuestros», dijo el oficial, colocándole las esposas. Laura se volvió hacia Daniel con desesperación. «Daniel, por favor, diles que es un error. Sabes que te amo. Todo lo hice por nosotros». Mi hijo levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero su voz salió firme. «No lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por ti. Y yo fui demasiado ciego para verlo». Laura soltó un grito de rabia animal.
Se sacudió violentamente, intentando liberarse. Todos ustedes son iguales. Esperan que una mujer trabaje el doble para recibir la mitad. Yo solo tomé lo que debió ser mío desde el principio. Tú no tomaste nada, dije con voz helada. Intentaste robar. Hay diferencia. Sus ojos se clavaron en los míos con odio puro. Debiste haber firmado cuando te lo pedí. Siseó. Te di tantas oportunidades. Pero no, tenías que ser la suegra perfecta, la viuda honorable, la dueña intocable. Se rió con amargura. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que si hubieras muerto en paz, nadie habría sospechado nada. Tu muerte habría sido natural. Y yo estaría viviendo en tu casa ahora mismo. El escalofrío que recorrió mi espalda fue de horror absoluto. No solo había falsificado el testamento, había planeado mi muerte. Gabriela captó mi expresión y se acercó a Laura. ¿Qué acabas de decir? Laura sonrió con locura en los ojos. Dije que la vieja tuvo suerte, porque si la dosis de warfarina que puse en su té de tila la semana pasada hubiera sido un poco más alta. No terminó la frase. Daniel se levantó como impulsado por un resorte y le gritó a centímetros del rostro. «¡Intentaste matarla! ¡Intentaste matar a mi madre!» Laura ya no respondió. Solo lloraba, pero no de tristeza, de rabia, de frustración, de haber sido atrapada. Los oficiales la sacaron a rastras mientras seguía gritando incoherencias. «¡No es justo! Yo solo quería lo que merecía, solo quería vivir bien, solo quería...» La puerta se cerró con un golpe seco. El silencio que quedó fue casi sagrado. Don Julio se acercó y me puso una mano en el hombro. «Clara, ¿estás bien?» No pude responder. Daniel se arrodilló frente a mí, llorando como no lo veía llorar desde que era niño. «Mamá, perdóname. Perdóname por no verte. Perdóname por defenderla. Perdóname por...» Lo abracé con fuerza, sintiendo sus sollozos contra mi pecho. «No es tu culpa, hijo. Ella nos engañó a todos. Casi te pierdo», sollozó. «Casi te pierdo y ni siquiera me di cuenta». Gabriela se acercó con el testamento original en las manos. «El documento legítimo está certificado. Todo vuelve a estar en orden». Miré hacia la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse. «¿Qué va a pasar con ella?», pregunté. «Cargos de falsificación de documento público, fraude notarial, intento de homicidio. Y ahora estamos investigando el caso del señor Fuentes», respondió Gabriela. «Estamos hablando de 8 a 12 años de prisión, mínimo». Asentí lentamente. No sentí alegría, solo alivio. Don Julio firmó el acta final con solemnidad. «Ernesto estaría orgulloso de ti, Clara. No todas las batallas se ganan con fuerza. Algunas se ganan con paciencia». Salimos de la notaría y el sol me cegó por un instante. Respiré profundo. El aire olía a tierra mojada después de la lluvia. Daniel me tomó del brazo. «Mamá, ¿puedo volver a casa?» Sonreí con lágrimas en los ojos. «Siempre fue tu casa, hijo». Mientras caminábamos hacia el coche, escuché una sirena a lo lejos. Laura iba camino a la prisión. Y yo, por primera vez en meses, me sentí libre. Han pasado 8 meses desde aquel día en la notaría. El juicio de Laura duró 4 meses. Las pruebas eran abrumadoras. El video, la pericia caligráfica, su confesión sobre la warfarina y algo más que selló su destino. La exhumación del cuerpo del señor Octavio Fuentes reveló warfarina en niveles letales. Laura lo había asesinado de la misma forma que intentó conmigo. Falsificó su testamento, heredó 3 millones de pesos y lo envenenó lentamente. El juez no tuvo piedad. Por falsificación, fraude, intento de homicidio y homicidio consumado, la sentenció a 25 años de prisión sin posibilidad de reducción durante los primeros 10 años. Laura no lloró, solo bajó la cabeza. Pero antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. «Si tuviera otra oportunidad», dijo con voz ronca, «lo haría todo igual». Esas palabras me helaron. No había arrepentimiento, solo codicia hasta el final.
Daniel se divorció inmediatamente. Los primeros meses fueron terribles. Cayó en depresión profunda, apenas hablaba, no comía. ¿Cómo no me di cuenta, mamá?, preguntaba cada noche. Porque amabas con el corazón, le respondía. Las personas buenas no pueden imaginar la maldad en otros. Empezó terapia. Lentamente, muy lentamente, comenzó a sanar. Se mudó de vuelta a casa. Cocinábamos juntos los domingos, veíamos películas los viernes, cuidábamos el jardín en silencio. El dolor nos unió más que cualquier alegría anterior. Hace 3 meses conoció a Sofía en su grupo de terapia. Maestra de primaria, risa dulce, ojos honestos. La primera vez que la trajo a casa, mi corazón dio un vuelco de miedo. No otra vez, pensé. Pero Sofía llegó con flores del mercado, no de florería cara. Preguntó por mi jardín, mis recetas, mi vida. Y cuando Daniel fue al baño, no midió el valor de las cosas. Solo miró las fotos de Ernesto. Su esposo tenía una sonrisa hermosa, dijo con voz suave. En ese momento supe que era diferente. Tómalo con calma, hijo, le dije esa noche. Pero creo que ella es buena persona. Hoy, a mis 69 años, vivo en paz. Mi salud está bien. Los médicos confirmaron que las dosis de warfarina fueron leves, no letales. Laura calculó mal. Yo tuve suerte. Mi historia se volvió caso de estudio en el colegio de abogados. Gabriela me dijo que ahora me llaman la suegra que no se rindió. A veces pienso en Laura, encerrada en una celda, pero ya no me quita el sueño. No la odio. Eso sería darle poder. Pero tampoco la perdono. Algunas heridas solo requieren cierre, no reconciliación. Aprendí que la justicia no siempre llega rápido, pero llega. Y cuando llega, limpia no solo los papeles, limpia el alma. Aprendí que la familia no es quien comparte tu sangre. Gabriela, don Julio, doña Teresa, ellos fueron mi verdadera familia. Y aprendí que la codicia destruye todo. Laura destruyó su matrimonio, su carrera, su libertad. Casi me destruye a mí, pero no lo logró. Si estás viendo esto y alguna vez has sentido que alguien cercano no es quien dice ser, confía en tu instinto. Investiga. Busca ayuda. No te dejes convencer de que estás exagerando, porque a veces la persona con la sonrisa más profesional esconde las intenciones más oscuras. Hoy vivo rodeada de quienes genuinamente me aman. Daniel y yo somos más cercanos que nunca. Sofía viene los domingos y me enseña canciones. Cada mañana, cuando abro las cortinas, agradezco estar viva. Agradezco haber confiado en mi instinto. Agradezco haber luchado por la verdad. Miro la foto de Ernesto en la repisa. Su sonrisa sigue siendo la misma. Lo logramos, amor, susurro. Protegimos lo nuestro. La pluma Parker sigue sobre el escritorio. Es un recordatorio de que hay cosas que el dinero no puede comprar, que los documentos falsos no pueden robar. La dignidad, la verdad y el amor de una familia que aprendió a sanar. A veces, la justicia llega tarde, pero cuando llega, vale cada lágrima derramada. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Historias de Suegras y Nueras y activa la campanita para no perderte ningún relato. Dime en los comentarios, ¿crees que hice bien en denunciarla? ¿O debí haberle dado otra oportunidad por amor a mi hijo? Quiero saber tu opinión. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para defender lo que es tuyo. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho y recuerda, la verdad siempre encuentra la luz.